Pues muchas gracias a nuestra moderadora y sobre todo muchas gracias a todos ustedes porque han elegido como postre, después de su almuerzo, venir a escucharnos. Y realmente los platos que nos han propuesto servir, como bien decía, a veces no son platos de fácil digestión, pero yo espero que sean sabrosos. Vamos a intentarlo. A mí me hace una especial, ilusión participar en un panel como este que está dedicado a la memoria de Carlos Rangel. Para la Fundación FAES este es un nombre muy asociado a sus esfuerzos de difusión de las ideas de la libertad. Tuvimos la posibilidad de reeditar Del buen salvaje al buen revolucionario en España. Aquello tengo que decir que constituyó probablemente nuestro primer gran éxito editorial en la editorial que constituimos para publicar las obras desde FAES y que es verdaderamente sorprendente y admirable la pervivencia, la vigencia del análisis de Rangel, su lucidez, al mismo tiempo su compromiso con América Latina, hasta el punto que yo creo que cuando uno lee muchas cosas que se han escrito después, parece que buena parte de la reflexión sobre América Latina vienen a ser como una glosa o un comentario o un desarrollo de este análisis tan lúcido de Carlos Rangel. De modo que para nosotros, tengo que decir que Carlos Rangel no es solamente una memoria, es una memoria, pero una memoria muy presente y desde luego muy fructífera, ¿no? Bueno, los organizadores nos han puesto, como ustedes ven, las cosas fáciles. Entonces propone una mesa en la que se habla ni más ni menos que de corrupción, de narcotráfico, de totalitarismo, de populismo. Es decir, no le falta detalle a esta mesa para, además, hacer un esfuerzo de síntesis en nuestra exposición, ¿no? En fin, yo creo que si hay algún nexo que puede unir a todos estos fenómenos, pues es que claramente remiten a la disolución del Estado y a la disolución del Estado de Derecho, ¿no? Al final son todos fenómenos cancerígenos, son metástasis que suponen la destrucción del Estado como un orden institucional, como un orden político organizado, como un sistema de garantías, destruyen la credibilidad en las instituciones y, por tanto, destruyen un instrumento fundamental de organización de la convivencia, ¿no? Y yo comprendo que esto puede sonar a una cierta paradoja. Estamos en un encuentro en el que, presidido por una cultura política liberal que todos compartimos y reivindicar el Estado. Pues yo creo que hay que hacerlo, es perfectamente compatible en la idea de que no hay sociedad que pueda pervivir sin un orden político y jurídico organizado, sin un Estado que sea Estado de Derecho. Y por otra parte, en fin, yo creo que la cultura liberal, si en algo se distingue de estas utopías tan costosas para la libertad del hombre, es que precisamente es probablemente la única que no espera como culminación la desaparición del Estado, cosa que, sin embargo, pues, por ejemplo, el comunismo sí lo hacía. Eso no es la idea que tiene la cultura liberal y, insisto, estos fenómenos son enemigos de la libertad, y así hay que decirlo, en la medida, entre otras consecuencias que conllevan, en la medida en que destruyen el Estado y con él la posibilidad de la organización de un orden político y de un orden jurídico que permita la convivencia. Yo me voy a centrar en algunas consideraciones sobre el populismo por dos razones. Primero, porque creo que la narrativa populista sigue teniendo una gran fuerza, permanece y tal vez tendríamos que preguntarnos cómo es posible que permanezca como narrativa con esa fuerza a pesar del fracaso reiterado de los modelos económicos y sociales inspirados en estas pulsiones populistas.
Y en segundo lugar, porque el populismo, que siempre se había considerado como un mal endógeno de América Latina, pues parece que ha cruzado el Atlántico, ¿no? Y ahora estamos en puertas en Europa, en la Unión Europea, de unas elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el 25 de mayo. Y si ustedes siguen la prensa europea o las noticias europeas, verán que hay una preocupación por los nuevos populismos en Europa. Por tanto, el populismo no es ya solamente eso que parece que pasa en América Latina. Elementos muy importantes del discurso populista y que están teniendo un notable éxito político se están dando en Europa. Se consideran una amenaza seria a la institucionalización de la Unión Europea. Están abriendo fisuras en los consensos políticos fundamentales de la Unión Europea, y yo creo que tiene su interés ver este fenómeno, considerar este fenómeno también desde una perspectiva europea. Bien es cierto que en Europa el populismo se asocia a un subproducto político de la derecha, mientras que el populismo en América Latina se entiende más vinculado a la izquierda. Pero por aquello de que los extremos se tocan, hay elementos vertebrales, constitutivos, genéticos de esa narrativa populista que yo creo que merece la pena analizar, ¿no? Antes me acabo de referir a una aparente contradicción, podría decir, cómo es posible que la narrativa populista, que insisto como narrativa, yo creo que sigue teniendo una gran fuerza, puede sobrevivir al fracaso persistente, reiterado, tozudo de los modelos económicos y de los modelos de bienestar que el populismo proclama. Yo creo que esta es una pregunta de la que hay que partir y que, en fin, tiene probablemente una respuesta que debe incorporar múltiples factores. Es evidente que los regímenes populistas, pues, en fin, son regímenes autoritarios, por tanto son regímenes represivos, son regímenes que no aceptan el pluralismo, son regímenes que se aseguran la hegemonía comunicacional, pero yo creo que esto no lo explica todo. Yo creo que la narrativa populista persiste en la medida en que no hay un esfuerzo suficientemente desarrollado para construir un discurso político que se enfrente a los discursos populistas. Al final, un discurso político tiene que resolver o tiene que explicar o tiene que contar a los ciudadanos pues 3 o 4 cosas. Tiene que abordar en general un problema de identidad, es decir, quiénes somos. Tiene que abordar una respuesta al problema que plantea las instituciones del poder, es decir, lo que podría ser la democracia, y tiene que abordar pues el problema de cómo ofrecer o cómo responder a las exigencias de bienestar, de generación de riqueza de los ciudadanos. Y aquí es verdad que el populismo ha desarrollado unas respuestas falaces, pero unas respuestas bastante comprensibles a todos estos problemas. Y, bueno, pues, ¿cuál es la idea de democracia que tiene el populismo? Pues la democracia participativa o la democracia comunitarista. No esta democracia política de instituciones representativas decadentes, ¿no? Es la democracia participativa directa del pueblo. ¿Y cuáles son nuestros problemas de identidad? Es decir, somos ciudadanos iguales y libres bajo las mismas leyes, cualquiera que sea nuestras creencias religiosas, nuestro origen étnico, nuestro sexo, porque esa es una posible respuesta que podemos dar al problema de identidad. ¿O queremos construir una identidad esencialista basada en construcciones indigenistas o comunitaristas o nacionalistas, como ocurre en el caso europeo? Bueno, pues también a esto el populismo da una respuesta bastante convincente para mucha gente y bastante sencilla.
El problema del bienestar, es decir, ¿cómo aseguramos la riqueza? ¿Por qué hay pobreza? Pues el populismo tiene una respuesta bastante sencilla de por qué hay pobreza. Hay pobreza porque hay unos ricos que conspiran para quitárselo a los pobres. Bueno, en fin, pero siempre es así. Bueno, sí, siempre es así. Y entonces, ¿el bienestar cómo se consigue? El bienestar se consigue con la política que nosotros vamos a hacer, una política asistencialista. Eso sí, les daremos un pescado, pero no les enseñaremos a pescar. Porque lo que necesitamos es que ustedes sigan pidiéndonos pescados y nosotros seamos los que se lo demos. Bien, pero todo esto, que es una cierta caricatura, luego tiene su refinamiento. Y aquí viene los discursos de los nuevos derechos, es decir, la retórica multicultural, todos estos factores que vemos que forman parte de los discursos populistas, bien en su forma más bruta o bien en su forma más refinada. Y frente a esto, ¿qué se está oponiendo? Pues yo creo que no hay nada que se oponga, digamos, de una manera suficientemente convincente. Porque, si se me permite la reducción o la simplificación, nos encontramos con que la izquierda clásica, la de los partidos socialistas, está en una crisis profunda y está en la pura, digamos, sentimentalización del discurso político, mientras que la derecha, con demasiada frecuencia, lo que cae es en la desviación, digamos, tecnocrática. Cree que el discurso político se tiene que reducir a enseñar un discurso de una gestión eficiente. Y a veces ocurre que gobiernos que tienen una gestión brillantísima pierden clamorosamente las elecciones. Yo creo que, en fin, todo esto lo que viene a demostrar, y no me voy a extender más sobre este punto, es que si realmente queremos que las ideas, si que realmente queremos afianzar las transformaciones que nuestras sociedades reclaman desde el punto de vista de la libertad, si realmente queremos hacer efectivo el fracaso inapelable de un determinado modelo, no solamente se trata de hacer discursos centrados en la capacidad de gestión, no solamente se trata de hacer discursos más o menos emotivos, sino que se trata de elaborar discursos políticos que rescaten la política del terreno en el que hasta ahora parece que el populismo mantiene una hegemonía indeseable. Y yo creo que, en fin, este es un importante desafío y un desafío en el que yo creo que todos estamos convocados a responder, especialmente todos aquellos que sabemos, comprendemos el valor de las ideas y trabajamos para seguir elaborándolas. Muchas gracias.